Vamos a orden de compra, ¿Ya? movimientos emitidos, Movimiento emitido. filtro. Filtros. Vamos a colocarle en la fecha donde está el 2, colóquele todos ¿Ya? y vamos en donde dice junio también colóquele todos Ok. y vamos a darle buscar. Ya. Y son bastantes. Vamos a filtro, vamos a poner en vez de en el mes todo, vamos a poner en el mes mayo, que fue cuando Mayo. hicimos el ejemplo. ¿Te doy a Buscar. buscar? Ujú. Ya. Ok, en mayo hicimos el número del documento. Baje un poquito hacia abajo. Ujú. 91, 16, 36. Pase a la otra, a la siguiente hoja. 91, 16, 36. Ok, aquí no está. Vamos entonces a los movimientos por emitir. Vamos en Orden de compras, compra. movimientos por emitir. Y vamos a hacer lo mismo. Filtro, mayo, Acá todos. todos. Y en el mes mayo, Disculpa, Aileen, estás grabando, ¿cierto? sí, sí, Ya, ok. Buscar. buscar. Y ok, tampoco aparece. Parece ser que el ejemplo que utilizaron eh, que ¿Se utilizamos en borró? ese momento se borró porque realmente lo habíamos tomado de ejemplo, ¿sí? Ya. Y por tanto se había borrado. Vamos a tomar uno desde aquí, desde el botón nuevo. Vamos a hacer el ejemplo desde el inicio. Ok. Código, presione el cuadradito gris, Ujú. señale un proveedor, puede ser el primero que aparece acá. Doble clic en el código del proveedor. Me dice Yasmín por WhatsApp que está solucionado el tema. Ok, sí, pero Le igual acabo de preguntar. para seguir hacia adelante, tengo que hacer el ejemplo para que Ya. vean cuando pasa a la recepción. Mm. Sí, vamos a rellenar los datos que aparecen acá. Este dice Ciudad Lima, no Documento. importa que, porque esto es de Perú, parece, no importa. No, no importa, es solo para hacer Ya. un ejemplo. Entonces, tú me dices que siga rellenando acá, Sí, los campos. aquí en documento. En documento le ponemos factura porque se supone que esta orden de compra a futuro se va a convertir en una factura que me va a hacer mi proveedor. Ok. Ponerle la casa matriz. Ya, moneda peso, tasa 1. Ya. Y ahora, em, ahí estaríamos listos, ¿no? Ok, sí. Vamos a subir y avanzar a la segunda pestaña a detalle y vamos a Detalle. colocarle en el detalle un artículo. Vamos a pinchar el cuadradito gris que aparece en esa línea amarilla. Ok. Y aquí Eh, selecciono cualquiera. sí, sí, cualquiera. Ya. Ok, la cantidad de este artículo que estamos solicitando en la compra, vamos a imaginar que sean 10 artículos. Ya. El precio unitario parece un poco más a la derecha y vamos a imaginar que son 1.000 pesos. Ya. Y en totales entonces va a aparecer los totales del documento. Vamos a Ok. la tercera pestaña, que es totales. Totales. Estos Ya. son los totales que van a aparecer en el documento y aquí ya estaríamos en condiciones de grabar. Ok. ¿Sí?
Vamos a grabar, vamos a ver cuál es el número de la orden de compra 911680 Sí. para después eliminarla, ¿sí? Vamos a Ok. aceptar y ya aquí generamos la orden de compra. Desde el módulo de compra vamos a aprobarla ahora. Por tanto, tenemos que buscarla en compras, Ok. Compras. Orden de compra. orden de compra, movimientos por emitir. La vamos a buscar con fecha de hoy día, es decir, que aquí en el filtro podemos decirle hoy día buscar, porque la acabamos de generar ahorita mismo. La Ujú. señalamos y la aprobamos. Aprobación comercial. Efectivamente. Deme un minutico, por favor. Ok. Un minutico, ¿sí? Sí. Hombre, de madrugada, igual en una de estas, algunas veces no duerme.
quedó pegado o yo no escucho? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ok, disculpen la espera. Ok, ya aprobamos la orden de compra, entonces ya estaríamos en condiciones de recepcionar el artículo. Para recepcionar el artículo nos vamos nuevamente aquí al módulo de compras y vamos entonces a señalar donde dice recepción artículo. A través de la Ok. recepción de artículo, movimientos por recibir, ahí es donde nosotros vamos a ir señalando cada uno de los artículos que estemos recepcionando. Si usamos el filtro, por ejemplo, el día de hoy, buscar, va a aparecer exclusivamente la orden de compra que se hayan registrado el día de hoy. ¿Sí? Ok. Señalamos la orden de compra, que es la 911680. Y aquí señalamos entonces el artículo que estamos haciendo la recepción. Vamos a señalar botón recepcionar. Y aquí me va a aparecer el parte de entrada. Para colocarle el parte de entrada, si se fijan, bueno, aparece el documento, el proveedor al que yo le estoy realizando esta compra, el motivo aquí a la derecha, que es motivo de compra, la bodega de destino donde vamos a incluir estos artículos. Aquí podemos señalar esta o cualquiera de las bodegas a donde vaya a hacer la entrada de ese artículo. Y un poco más hacia abajo aparece reflejado el artículo y la cantidad que estamos recepcionando. Me va a dejar editar la cantidad, me parece. Vamos a cambiarle, vamos a ponerle 8. Tabule. Y en el precio, vamos a ponerle 900, a ver si me deja editar precio también. Ok, perfecto. Esto era algo que también nos pasó en el ejemplo de la sesión anterior, que cuando colocábamos la recepción no me permitía editar el costo, el precio con el que estaba yo comprando estas mercancías. Ya esto Ok. quedó arreglado, lo único que tendríamos que hacer es irnos arriba y grabar. Acá en esencia lo que hacemos es decir, bueno, qué cantidad de artículos estamos recepcionando y cuál es el valor real de este artículo. Ok. Le doy guardar Guardamos. entonces. ¿Sí? Guardar y se me va a generar el documento 3191. Uy, un número No bien alcancé a largo. verlo. Sí. No, este parte de entrada va a estar acá en el inventario. Vamos a ir al inventario, Ok. listado de documentos. Vamos a anotarlo ahí, no, 31, 91. 31, 91, 22022, 3, ¿no? Sí. 3191220223. Ok. Entonces, aquí ya está registrada el parte de entrada en el inventario, pero si vamos a compra, vamos a también tener la posibilidad de ver que en la recepción de los artículos, en los movimientos por recibir, si usamos el filtro de ese proveedor, vamos a pinchar acá, dice que ya recibí 8 unidades, aunque quedan pendientes 2 unidades, ¿sí? 2. Ujú. Si vamos en compra a la sección de los movimientos recibidos, acá, movimientos recibidos, bueno, pues entonces usamos el filtro y va a aparecer estas 8 unidades que acabamos de recibir de ese control ingeniería y también aparece el clip amarillo que les va a mostrar el asiento contable que aparece también en el módulo eh, de inventario y el parte de entrada que tiene asociado esa recepción, ¿sí? Vamos a darle Ok. cerrar esa ventanita y si usted se para, fíjese que le aparece el número de parte de entrada, no, Claro. 3191 Está 22023. acá. ¿Sí? Ah, ok. Sí.
Ok, entonces ese es el manejar, ese es la operatividad de lo que es la orden de compra y las recepciones, Y la ya sean de recepción. artículos, que fue este caso, o de artículos y servicios, porque puede ser que yo en una Mm, orden de compra también registre servicios determinados y en ese caso, en vez de hacer la recepción de ese artículo desde aquí en compra, desde recepción de artículos, bueno, pues entonces lo voy a hacer desde recepción de gastos y activos fijos, que es, vamos a pinchar ahí donde dice compra. compra. Fíjese que Aquí. abajo de recepción de artículos aparecería el Recepción lugar de donde activos y gastos. recepcionaríamos los gastos y los activos fijos, ¿sí? Una vez Ok. que están recepcionadas estas mercancías, llega mi factura de compra. Esta factura de compra, como yo le explicaba, y esto sí es parte nueva, digámoslo así, porque no lo habíamos visto en la sesiones anteriores, ¿sí? Ok. Ujú. Esta recepción de la factura ya va a incluir automáticamente la recepción en el libro de compra. Entonces, existen varias posibilidades de recepcionar esto. Si nosotros pinchamos acá donde dice libro de compra para recepcionar la factura, puede que mi proveedor me haya asociado el número de mi orden de compra a la factura que me está entrando. Pinche acá donde dice movimientos electrónicos. No, arribita, el Movimiento segundo de electrónico. arriba, ese. Ok. Acá en movimientos electrónicos llega automáticamente la información que está viniendo a través de impuestos internos, ¿sí? Ujú. Veo que ustedes saben perfectamente bien cómo adicionarlas al libro de compra porque veo algunas que ya están, bueno, algunas sin acuse de recibo, pero están centralizadas, que es el clip amarillito, esas están incluidas ya en el libro de compra. Si mi Ok. proveedor me registró como un documento asociado el número de mi orden de compra 911680. Desde acá, cuando yo señale mi factura, automáticamente me va a decir, ¿quiere asociarla a esta orden de compra que viene asociada? Y si decimos que sí, bueno, me va a dar la posibilidad de asociarla. Si mi Ok. proveedor de alguna casualidad no me colocó el documento 911680 asociado a su factura cuando le emitió, yo nunca la voy a poder registrar desde aquí, ¿sí? Ok. Para que quede Ujú. asociada a la orden de compra, yo obligatoriamente la voy a tener que registrar desde los movimientos por aprobar. Entonces vamos a compra, libro de compra, y hagamos el ejemplo aquí donde dice movimientos por aprobar. Entonces, yo voy a usar movimientos por aprobar, botón nuevo, y aquí es donde yo voy a decir que este documento que yo voy a incluir está a partir de una orden de compra. Si mi proveedor lo hubiera puesto, yo desde la otra posición, desde los movimientos electrónicos, me va a aparecer exactamente esa ventanita. Pero si mi proveedor Ok. no lo puso, no lo voy a poder poner desde acá. Como yo Tendría que esta ser la factura. forma que estamos haciendo ahora. Correcto, tendría que ser exclusivamente de la forma que estamos haciendo ahora. Ok. Vamos a rellenar los campos, que sería, bueno, el folio. Vamos a imaginar que mi factura es la 9999. Vamos a poner 5 veces 9 del día de hoy. Afecta al libro de junio. Comentario, compra de artículo. A la derecha, el documento sería una factura, eso, factura electrónica. Pongamos el ticket. El pago, la forma de pago, sería si contado, si crédito, ¿sí? El local sería la empresa, si es Arica, si es Osorno, si es Ovalle, el local en donde ustedes registran las compras, a lo mejor registran las compras también por local. Vamos a ponerle ese mismo local. Y abajo, entonces,
identificaríamos el proveedor, que dijimos que era de este maestro, el primero que aparece. No, es el primero que aparece. Ese, Sí, es doble sí, clic. verdad. Ese fue el mismo proveedor que usamos desde la orden de compra. ¿Cuál es la Ahí está. diferencia con los movimientos electrónicos y esta forma que estamos haciendo? Que desde los movimientos electrónicos no tendríamos que llenar ninguna de estas casillas, ya vienen llenas, Claro, porque lee automático. la información del XML de impuestos internos. Tipo Ok, de proveedor, coloquemos acá, sí. Ok, y entonces aquí es donde le aparecen los dos recuadros, estos aquí abajo, para que usted asocie o la orden de compra o la recepción que hizo. Yo siempre aconsejo asociar la recepción que se hizo, es decir, el recuadro que está a la derecha de la pantalla, porque si este. yo acostumbro, sí, cuando yo le doy insertar acá, si yo acostumbro a hacer recepciones parciales, puede que una orden de compra tenga una o varias recepciones parciales. Entonces, puede Ok, ser que mi factura me la hayan emitido por cada una de estas recepciones, por cada uno de estos despachos que me hizo el proveedor. Por o sea, tanto, mi factura no va a ser igual a la orden de compra. ya, o sea, tú te refieres que si yo le doy insertar acá, estoy haciendo por el total de la orden de compra, Correcto, ¿cierto? Y acá le puedo dar, digamos, parcializadas las recepciones de una misma orden de compra. correcto. Es decir, que Ok, por ejemplo, si una orden de compra se me desglosa en 3 recepciones, pero la factura que me dieron es de las 2 recepciones primeras, yo puedo asociar las 2 recepciones primeras. Yo ya, perfecto. repito, soy siempre de la sugerencia de que yo siempre aconsejo a asociar el despacho del proveedor, porque el despacho es el Ok, que realmente me dice si yo tengo esa mercancía o no en mi inventario, ok. ¿sí? Entonces aquí le Ujú. doy insertar y me va a aparecer, bueno, La recepción que yo hice. la recepción que usted hizo, 309 de la orden de compra 911680, Claro. ¿sí? Y le damos a Le doy aceptar. aceptar. Y aquí me va a traer la información que está en esa recepción. Por tanto, si nosotros subimos y avanzamos a la segunda pestaña de detalle, solo voy a tener la información registrada en esa recepción. Lo primero que tenemos que decir, bueno, ¿fue este artículo? Sí. Y marcamos el artículo. Y me va a decir, ¿cuánto recepciona el artículo? 8. ¿Esto es Ah, correcto? ya. Sí. ¿Mi orden Sí, de me compra era por asusté 10? porque, claro, sí, Sí, me porque asusté al parecía que principio no porque tenía no. nada. Exacto. Ya, entonces hay que No, marcarlo porque sí, primero. sí, sí tiene que ir marcando para aceptar que realmente sean esos productos, porque cuando uno maneja muchas transacciones puede que de pronto se confunda Sí, a la hora de seleccionar. Entonces, por eso es que a pesar de que le da la posibilidad de insertar esa recepción, le dice, ¿es este artículo? Sí, marquémoslo entonces, ¿sí? Y ahí ya, entonces perfecto. le va a traer la información que se recepcionó. 8 unidades de una orden de compra de 10, solo se recepcionó 8. Si tabula, Claro. ¿sí? Avanzando a las casillas a la derecha, vamos a seguir tabulando. Ahí estoy tabulando, pero no. Ya no avanza más. Y ahí ya le llega entonces al total. ¿Sí? Claro. Párese donde dice precio unitario. El sanitario. Ok, Ah, no me perfecto. deja. Ok, perfecto. Entonces ya cuando usted avance a totales, y aquí Ah, totales aquí tenemos, arriba. sí, aquí tenemos un problema. No sé si se recuerdan que cuando hicimos la recepción me permitía editar el artículo y no ponerle 1.000 pesos, sino 900, ¿sí? Ok, Si nosotros acá los registramos por 1.000 pesos porque no me da posibilidad de editarlo, vamos a tener una diferencia, ¿sí? ya. Por Si yo quiero tanto, modificarlo acá, me va a quedar una diferencia
en el sistema. Efec- Efectivamente, entonces, por tanto, cuando lo hagamos así, o bien Yasmín lo reporta para que consideren el tema y esos precios sean editables, o cuando ustedes lo hagan, tienen que saber que no pueden editar precios por el camino, porque entonces luego cuando llegue al final, el Mm. valor de la factura no va a coincidirles. Claro, porque nosotros habíamos modificado. Efectivamente, ya el neto del producto Mm, no era 1.000 pesos, ya eran 900 pesos, ¿sí? claro, exacto. Vamos a grabar. Dice el total de Vamos a cuotas no aceptar, sí. coincide. Sí, porque les está pidiendo que avance hasta la cuarta pestaña. Ah, condición de pago, ya. Ya, cuota uno dice. Efectivamente, esa es la primera cuota y le damos calcular cuota y automáticamente grabar. Y así se va a Ah, ahora registrar sí. la factura 9 veces 9. Ya, No, ya, ok. 5 veces 9. ¿Sí? Ese es Cinco. el procedimiento del módulo de compra cuando viene asociado de una orden de compra. Cuando no viene asociado de una orden de compra, ahí vamos a movimientos por aprobar. Aquí va a aparecer la factura que luego para que se vea contablemente se toma y se aprueba. No la aprobemos porque bueno, esa Ah, ok. parte ya es más bien contable, ¿sí? Ya, perfecto. Ahora, Pero ese es el procedimiento para que quede finalmente en el libro de compra. correcto, Ya, ok. ¿sí? Ok, entonces Ujú. esto es cuando viene asociado de una orden de compra con su recepción, viene asociado el documento. Existen otras formas de registrar las facturas de compra ¿Ya? que son ya propiamente una desde los movimientos electrónicos, que me imagino que si no tengan problema con eso, aquí mismo en el módulo de compra, el libro de compra, los movimientos electrónicos, se señala el botoncito naranja del documento que ustedes hayan, botoncito naranja que tiene un símbolo más, por ejemplo, Marienberg, ese. Se señala ahí el botoncito y eso da la posibilidad de ingresar el documento con los campos. La mayoría de los campos vienen de forma semiautomática. Pínchelo ahí. No lo vamos a grabar para no cambiar la. Él lo que hace es leer y fíjese que viene con los campos ya predeterminados que lo está leyendo desde el documento, ¿sí? Mire, este documento que usted seleccionó tiene asociado una orden de compra y aquí se la ponen, es la 9116 eh, 61, ¿sí? Entonces, cada vez que el documento venga con su orden de compra, porque su proveedor se lo colocó correctamente, les va a pasar esto. Sí, ya el tiro le va a traer la información, ¿sí? En ese caso, cuando los proveedores emiten una factura y te asocian el número de la orden de compra, en la factura va exactamente las mismas cantidades y todo igualito a la orden de compra. Ellos no despacharon nada raro por el camino. Acá en tipo seleccionamos el tipo de proveedor. Hola, OK. Y si avanzamos, vamos a subir un poquito, avanzamos a la derecha en detalle, a la segunda pestaña en detalle, automáticamente me va a traer la información
que viene asociada de esa orden de compra. ¿Sí? Ya, perfecto. Eso es Aquí, entonces cuando tú me dices que viene las cantidades y los precios vienen exactamente igual que la factura. viene esta sería la factura y la factura viene exactamente igual a la orden de compra. Ya. Ah, ya, ok. Ya, entonces aquí no hay necesidad de hacer recepciones parciales por despacho. Ahí en ese caso, ya obligatoriamente la recepción tuvo que haber sido completa, porque si Ya, no, no perfecto. hubiesen emitido la factura asociada a la orden de compra. La orden de compra. Ah, ya, ok. Sí, sí, esa era mi duda, porque no, en el caso de que fuera, no sé, una recepción parcial, pero si es así, me imagino que no permitiría el sistema asociar toda la información de la orden de compra. Se ¿Aló? supone que no, porque entonces cuando Ya. lleguen los totales no les va a coincidir el Ya, total, ¿sí? ya, ok, Pero no me queda obstante a claro. eso, vamos a subir y si vamos a la primera pestaña, identificación, Uy, me salí. uy, sí, Chuta. no importa, vamos a pinchar el Eh, ah, botoncito abajo, más. botoncito más. Ya. Se taimó un poquito, ahí sí. Ya. Vamos abajo un poquito Eh, Proveedores nacionales acá, y vamos abajo un poquito y abajo, abajo. abajo. Pinche donde dice orden de compra, Aquí, ahí pínchela ahí, no la ¿ya? deja pinchar. No, Pinche donde dice insertar, ahí tampoco. no va a aparecer nada. Y eso es porque está Claro. viniendo completa a la orden de compra. Ah, ya. Ok. Ya, me queda claro. No vamos a grabar ni nada acá porque, bueno, el resto del procedimiento es exactamente igual, ¿sí? Ya, igual al que Si vimos el anteriormente. documento, claro, si el documento fuese un documento, vamos a cerrar esa ventanita. Desde aquí, desde movimientos electrónicos. Si fuese un documento de, por ejemplo, aquí mismo donde estamos, en los movimientos Ujú. electrónicos. Si fuese un documento de gasto, ¿sí? Pues simplemente entonces lo que les va, como no viene asociado a una orden de compra, lo que le va a dar la posibilidad es de que ustedes señalen a qué cuenta de gasto van a hacer el registro de ese documento. ¿Sí? Ya, perfecto. Y esa sería la otra variante del uso de acá del módulo de compra. No sé si tengan alguna duda. No sé si, a ver quién está conectado. Claudio y Catherine. Y Catherine, no sé si tienen alguna duda, chicos, Mm, del... No es que yo más por el pros, yo quería ver otra parte asociada al tema de las compras, que era la parte de los ingresos de las DIN. Eso es lo que quiero ver si se podría revisar en un rato. De Ya, las y declaraciones de ingreso. Sí, las declaraciones claro, de ingresos. Eso es antes lo de que yo... eso, ¿tendrá alguna duda Catherine? Que no sé si está conectada porque me mandó un mensaje. O sea, Sí, yo la veo Conectada está. conectada, pero que claro, tenía un problema para ejecutar el programa. Y le aparecía con un error que se le cerraba, creo. Pero qué programa, porque Amazon Chime le está poniendo que ella está conectada Mm. perfectamente bien. A lo mejor tiene problema con otra cosa. claro. Sí, Es la porque... Vane la que no se Ah, puede conectar porque yo sí estoy conectada. Yo sí estoy ah, viendo todo. hasta la... Ya. Ok, ¿alguna Oye, duda entonces hasta el momento? No, hasta el momento nada. Estoy anotando todo ahí ya, para después preguntar alguna cosa. ya, Ok. ok. Entonces, veamos el tema de la declaración de ingreso. Me dice la declaración de ingreso, ¿cómo lo hacen hoy día ustedes? ¿A partir de la orden de compra? Es que nosotros, por ejemplo, en el sistema, en el otro sistema que trabajamos, las DIN nos ingresamos directamente, había un módulo donde podíamos ingresar directamente el documento porque aquí teníamos el documento físico, yo tenía los números de identificación, tenía los rutos asociados. Entonces no
no teníamos en este sistema, no teníamos una forma todavía definida de cómo hacerlo, porque estábamos viendo la manera. Entonces, no, es como empezar de Pero cero. acá en el sistema hoy día, ¿cómo las ingresan? ¿Directamente al libro de compra? Que no No, se estaba no se ni no estaba ingresando. no. Sí, ingresando se tienen que ingresar porque si no contablemente no tuvieran la contabilidad cuadrada. De forma Sí, contable, de alguna manera tienen que estarla registrando. que Sí, ese era el detalle. lo que pasa es que estamos igual con un retraso en el tema de la contabilidad mensual. Entonces, al parecer, según lo que yo tengo entendido, no se han estado ingresando, porque nosotros partimos desde enero. Mm, ok. Bueno, A ver, en déjame la preguntarle a declaración, Yasmin sí, por chat. No se han ido, no están ingresadas por lo mismo, porque en este sistema no teníamos la claridad de cómo hacerlo. Esa era la duda, por eso que necesitábamos consultar el tema desde cero, cómo ingresarlas desde cero, porque claro, tenemos un desfase todavía con el tema de los documentos, por lo mismo. ok, bueno, en cuanto a ingresarla, tienen la posibilidad de ingresarla ya sea de la orden de compra o directamente al libro de compra. Eso va a depender de cómo ustedes vayan a hacer el proceso. Y no debe diferenciar mucho de esto que acabamos de hacer, a menos que yo lo que voy a estar señalando es del tipo de documento, declaración de ingreso, y la recepción, cuando haga la recepción de los artículos, voy a estar seleccionando parte de entrada de importación. ¿Dónde viene el asunto acá en las declaraciones de ingreso? En las variaciones de precios justamente que tienen. Perdón, es que no se escuchó bien. En la variación que van a tener por el cambio de moneda, en esas variaciones donde viene el asunto acá en el sistema. Entonces, por lo general, el sistema les va a permitir hacer la orden de compra y la recepción del artículo, ¿sí? Dejándolo colocado en el inventario o en las mercancías en tránsito, ¿sí? Del ¿Ya? inventario, y luego en el libro de compra van a registrar la declaración de ingresos, pero no asociada a una orden de compra. Porque entonces las diferencias de los precios, y más que cuando llega una declaración de ingresos, lo que llega es el volumen total del IVA que está costando estas mercancías. ¿Sí? Claudio, antes de continuar, ¿tú puedes ahora compartir pantalla? Si me dices cómo, aquí hay una opción que me Sí, dice Share Screen, ¿eso? screen, Ahí, screen, sí, sí, ahí share screen. mismo. La pincho nomás, ¿cierto? Sí, ya ahí está compartiendo Claudio. Ahí está, aquí en la otra parte de conciliación. Sí, que justo me pidieron algo, entonces para avanzar, para que continúen. Y de todas formas, Yasmin me dijo que se iba a conectar en 5 minutos, Aileen, para que Ok, se hagan, es que esas preguntas son más contables, entonces yo por eso prefiero no opinar mucho para no decir, oye, la vamos a hacer así, siendo que a lo mejor Yasmin piensa hacerlo de otra forma, entonces Mm. prefiero ok, que ahí se contacte más Yasmin y conteste esas dudas. ok. Entonces ya veo su pantalla. Sí. Ok, entonces, ¿cómo sería el tema de la declaración de ingresos como le había comentado? Acá en la orden de compra, si es que viene de una orden de compra, genero una orden de compra desde los movimientos por emitir, y cuando estoy generando este documento, yo le voy a asociar el documento de declaración de ingresos. Hagamos el ejemplo, movimientos por emitir. Botón nuevo, no, movimientos por emitir. Vamos a crearla desde cero. Hay movimientos por emitir. Ujú. Mm.
botón nuevo y vamos a crear una orden de compra de un artículo a cualquier proveedor, al mismo que habíamos usado ahorita. Pinche el cuadradito gris. Yo cualquiera nomás, ¿cierto? Sí, el primero, doble clic en el código. Ok. Abajo vamos a imaginar que esta orden de compra es del día de hoy y que la fecha de recepción puede ser que sea en un mes más o no, ¿sí? Ya eso lo habíamos hablado en el encuentro anterior. Recordar que la fecha de recepción debe ser la lógica que ustedes más o menos tienen en espera de recepcionar esa mercancía, y el documento, que es acá a la derecha, el documento que voy a seleccionar es declaración de ingreso. Yasmín me preguntaba en aquella oportunidad, me decía, bueno, es que en la declaración de ingreso siempre me va a colocar el IVA. Sí, ciertamente cuando yo le mande esta orden de compra a mi proveedor, va a ir con IVA. El valor que él va a aparecer ahí va a tener incluido un IVA. Entonces, de la única manera que ustedes pueden emitir una orden de compra que no tenga IVA es que ustedes se la emitan asociado a una factura y servicio no afecta o exenta de IVA. Ya. ¿Sí? Ya. Es de la única manera que cuando ustedes señalan acá factura o servicio no afecto o exento a IVA y colocan la moneda de referencia en la que le van a enviar esa orden de compra a su proveedor, no les aparezca el IVA. No hay otra posibilidad de hacerlo. Ya por Ya. supuesto, cuando yo vaya a hacer la recepción de estos artículos, esta recepción de artículos que yo estoy colocando acá, vendría así tal cual, ¿sí? Estaría recepcionando los artículos con la tasa de cambio de ese momento, de la tasa de cambio en la que yo haya registrado la transacción, ¿sí? Ya. Ahora, cuando yo voy a hacer entrada de esta declaración de ingresos, si usted se fija en la orden de compra, yo lo que hice fue asociar una factura exenta, por tanto, no es lo mismo que asociar una declaración de ingresos, ¿sí? Ok. Por tanto, no va a estar nunca la declaración de ingresos, nunca va a estar como en la factura asociada a una orden de compra. No hay manera de colocarla a menos que si desde la orden de compra se le asocie ese mismo tipo de documento. Por lo general, van por dos caminos individuales. Ok. ¿Sí? Ya. Esa es la única diferencia, porque el resto del trabajo es exactamente como vimos ahora. O sea, colocamos el documento, aprobamos el documento, recepcionamos el artículo. Cuando recepcione el artículo, para que contablemente me calce, yo en vez de señalar, aquí creo que se nos incorpora ya Yasmín, en vez de señalar un parte de entrada normal, que es el que habitualmente hacemos en el inventario, deberíamos señalar un parte de entrada de importación, porque el parte de entrada de importación contablemente es el que me toca como cuenta contable, si contablemente refleja la cuenta de mercancías en tránsito, ¿sí? Y esa se debería calzar con la declaración de ingresos. Es decir, el parte de entrada de importación se debería calzar con la declaración de ingresos a través de esa cuenta mercancías en tránsito. ¿Sí? Ya. Entonces después aquí también hay que modificar las condiciones de pago, todo eso, ¿cierto? Sí, efectivamente, ahí hay que colocarle todos los datos correctos. Solo tendrían que ustedes definir en el proceso de esta orden de compra si ustedes la van a asociar a, si esto lo van a asociar a la declaración de ingresos de importación, ¿sí? A la declaración de importación, o si lo van a asociar a una factura exenta, por el hecho de que cuando impriman la orden de compra pueda entonces
e imprimirse esa orden de compra sin IVA. Ya. Entonces aquí le pongo lo general. Hay que ponerle de grabar nomás, ¿cierto? No, acá tendríamos que, vamos arriba, en la moneda, ¿en qué moneda van a hacer esa orden de compra? Ah, en moneda. No, eso siempre lo quedan en pesos. Eso sí. Ok. Vamos a subir y vamos entonces a irnos a detalle. Y en detalle ahí vamos a especificar qué es lo que vamos a comprar a través del cuadradito gris. Pínchalo para que le aparezca el maestro de los artículos. Aquí cualquiera no, ¿cierto? Sí, cualquier artículo. Mm. La cantidad 10 o 5, la cantidad que... Y precio unitario también hay que ponerla así. Ok. De aquí los Avanzamos a pasamos totales. totales. Avanzamos a totales y aquí esto es lo que supuestamente estarían comprándole al proveedor extranjero. Fíjense que siempre va a aparecer con el IVA, ¿sí? Mm. Por eso es que cuando Yasmín me comentó en el encuentro anterior, me dijo, si no quiero que se vea con IVA, la única posibilidad es que ustedes coloquen que es un documento exento. Si no, siempre se les va a ver con IVA. Ya, tenía una duda que me había dicho también, Yasmín, que nosotros en el sistema que teníamos antes declarábamos el tema del IVA, lo asociábamos al RUT de la tesorería general y la otra parte con Correcto, el lo RUT. que pasa es que en este caso, yo aquí le estoy enviando una orden de compra a mi proveedor. A pesar de que yo todos los trámites lo haga a través de una agencia aduanera, yo acá supuestamente estoy teniendo el contacto directo con el proveedor, no con la agencia aduanera. ¿Dónde yo empiezo mi trabajo con la agencia aduanera? A través del documento de declaración de importación, porque la Sí, agencia aduanera es la que me va a decir, bueno, esta mercancía tiene este valor y este IVA según esta tasa de cambio. Y ahí es donde empieza la agencia aduanera, que por supuesto cuando yo inicialmente una orden de compra se le envío a un proveedor, luego mi declaración de importación realmente es a través de la agencia aduanera. Por eso es que nunca me va a calzar exactamente la orden de compra con la declaración de ingreso. hola Eileen, habla Yasmín, aquí ya estoy Hola. conectada. Oye, claro, lo que pasa es que estoy viendo acá, por la pregunta que te hizo Claudio, acá estamos emitiendo la orden de compra del proveedor extranjero recién. Todavía no hacemos la recepción de producto ni el ingreso de la DIM, ¿cierto? Correcto, porque una de las cosas importantes que ustedes deben definir cuando van a trabajar el tema de la DIN es que si yo en la orden de compra le asocio el documento de DIN o le asocio el documento de exento, por el problema que teníamos justamente que cuando ustedes impriman esa orden de compra al proveedor, el proveedor no va a ver el IVA, no necesita ver el IVA. Exacto. Claro, el problema aquí que cuando yo, como lo que dijo Claudio, cuando yo ingreso la DIN, obviamente los montos son distintos por el hecho de que vienen con un tipo de cambio distinto y vienen moneda extranjera. Pero una parte se me va a la tesorería con el RUT de la tesorería, que es el IVA que yo declaro de la DIN. Pero por otro lado, la deuda se tiene que ir al proveedor extranjero. Yo no sé, el otro sistema a mí me lo separaba, me pedía el RUT de la tesorería y después me pedía el RUT del proveedor extranjero y ahí me hacía la centralización de la DIN completa, de la importación completa en realidad, de la DIN en realidad. Entonces Claro, yo no sé no, si este sistema opera de la misma manera, por eso tenemos la duda con Claudio, que Claudio es la persona que ingresa a las DIM. claro, no, desgraciadamente no tienen esa posibilidad. Es decir, cuando ustedes
la deuda como tal que la registran. A ver, cuando ustedes hacen el registro de la declaración de ingreso, el monto total de la declaración de ingresos va a ir a un único documento y por tanto va a ir a un único proveedor. La única manera que tendríamos de separar esto es que yo, de forma manual, y valga a que la declaración de ingreso aún no es un movimiento electrónico, desagregar esa declaración de ingreso y primero hacer el registro con un Me folio. imaginé que operaba así, de esa manera. Claro, yo entro una vez que esté el comprobante contable, entro al comprobante contable, lo edito, llevo al RUT de tesorería la parte del IVA nomás y el otro RUT la diferencia al proveedor, ¿cierto? Proveedor extranjero. Esa sería la otra alternativa. ¿Sí? La otra alternativa es que se registre la declaración de ingresos exclusivamente a un único proveedor, porque si ustedes se fijan, cuando se hacen los registros por documentos, es por documento y por proveedor. Yo no puedo Es que en realidad no lo podría ingresar a un puro proveedor porque estaría llevando un valor que no corresponde, porque el IVA yo no se lo pago al proveedor extranjero, el IVA yo se lo pago a la tesorería. Entonces, claro. En realidad, por eso el sistema, entonces, lamentablemente el sistema no me hace la separación de llevar el IVA a la cuenta de tesorería, porque yo después voy a llamar ese tesorería, por decirte, pago el IVA cuando pago la factura al agente de aduana, pero al proveedor extranjero yo no le estoy pagando con IVA, entonces ahí vamos a tener que jugar con eso y involucrar manualmente el comprobante y hacer la separación entonces. Correcto, porque realmente lo que genera el asiento que genera la declaración de ingreso cuando yo le incorporo al libro de compra es es el neto IVA mercancías, total. mercancías en tránsito, Sí. IVA o mercancías crédito. en importación, creo. IVA crédito fiscal versus proveedor. Y el proveedor es exclusivamente el que yo elige en ese momento, si es la agencia aduanera o si es el proveedor como tal. Ya luego entonces tendría que editar ese comprobante y separar de la agencia aduanero lo que le corresponde y crear entonces una línea para el proveedor con lo que le corresponde al proveedor. Ok, ya, bueno, me quedó claro. Entonces, bueno, si quieres sigamos con el proceso nomás porque acá estamos haciendo recién la orden. Sí, pero esta orden la estamos asociando a la declaración de ingresos, por tanto me va a estar incluyendo todo el tiempo el IVA. Si ustedes no quieren que incluya el IVA, no pueden asociarla a la declaración de ingresos, sino a un documento exento. Entonces, vamos a grabar aquí. La 911681. Ok. Vamos a aceptar, vamos a buscarla en compra y vamos a probarla. En compra y aquí donde tenía que irme. En compras, donde dice movimientos por emitir, ahí vamos a buscarla y la vamos a probar. Movimientos por emitir. Y acá pongo el número, ¿cierto nomás? Igual si le da a buscar, como lo hicimos el día de hoy, le aparece. A ver. ¿No la pusimos con día de hoy? Decía 6 del 2 del 6. Del 6. Vamos a filtro. Buscar. Vamos a compras. Movimientos emitidos. Tampoco aparece. No. Minutito.
Ahí está, en movimientos por emitir. No sé por qué no le aparece. Se le añade movimientos por emitir en filtro. Colóquele aquí en donde dice el 2, colóquele todos. Y dele buscar. Uy, no sé por qué a usted no le aparece. A mí sí me aparece acá. Mm, ¿Tendrá permiso usted para eso? Para debe ser probar, quizás es por eso también. Quizás debe ser por esa parte. porque a mí me aparece acá bien, sin problema. Debe Aileen, ser por, debe Sí, ser por el tema de Aileen, aprobación. sí. el problema es que Claudio no tiene el usuario de las órdenes. Dame un segundo, yo le doy el usuario para que le aparezca. Él no tiene como perfil su usuario ver las órdenes de compra, porque él no ve órdenes. Pero dame un segundo, voy a modificar yo el sistema para que él aparezca ahora. Ok. Ya, que ahora haga la búsqueda Claudio. Ahí está. Ok. Entonces acá le vamos a señalarla y vamos a probarla. Acá, ¿cierto? ¿Sí? Aceptar. Y luego ya va a estar acá en compra en movimientos emitidos, ¿sí? Luego que está en movimientos emitidos, es decir, que ya esta orden de compra está aprobada, vamos a reseccionarla. Ahí aparece ya lista la orden de compra, ¿sí? Vamos entonces arriba a compras y señalamos resección de artículos. Ahí resección, no, abajo de orden de compra, resección de artículos, movimientos por recibir. Y acá buscamos el día de hoy, buscar, y me va a aparecer ese control. La orden de compra que estamos haciendo es la 81. Vamos a pinchar la que termina en 81. Y aquí señalamos y le damos reseccionar. Señalamos el artículo y le damos reseccionar. En este momento es que nos están llegando las mercancías. Y aquí entonces, bueno, las cantidades, los precios, siempre se sugiere que cuando estamos hablando de una declaración de importación, el parte de entrada del documento que se utilice no sea parte de entrada, sino sea parte de entrada de importación, para que luego calcen las cuentas, porque el parte de entrada siempre va a tocar la cuenta de factura por recibir, mientras que el parte de entrada de importación siempre va a tocar la cuenta mercancías en tránsito. Pero al parecer no está creado como tipo de documento. Ah, ya, en ese caso, deme un minuto y lo creo. Ya, ok.
Eh, la cuenta del activo de los inventarios que usted ocupa, ¿cómo se llama? Hola, ¿Ya bien? ¿Lo escuchás? Eileen, ¿sí? ahora sí, es que estaba con el micro, te estaba respondiendo con el micrófono apagado. La cuenta existencia es por familia. Tenemos como 5 grupos de existencia. Existencia mayas, existencia sistemas de cultivo, existencia, no me recuerdo cuál más, pero son como 3 o 5, que son las Entonces mismas ustedes que lo ocupamos trabajan por para tipo, venta. ustedes lo trabajan por tipo, y el parte de entrada, ¿cómo lo ocupan? Lo que pasa es que el parte de entrada, cuando se ingresa con el parte normal a través de la orden de compra, pero ya viene la cuenta, el producto indicado ahí Y y me lo viene por lleva línea de producto. automáticamente porque está dentro de la centralización, está ya dentro de las configuraciones, ya están definidos. Viene por línea El, de producto, sí. claro, ese producto que ingresaste tiene que estar asociada a una familia de productos.
Es decir, que el parte de entrada de importación es muy similar al parte de entrada, lo único que la cuenta de la contracuenta del parte de entrada de facturas por recibir y la del parte de entrada de importación es importaciones en tránsito. Exacto. Ok, ya aquí estaría listo. Vamos a revisar la declaración de ingresos. Ok, la declaración de ingreso tiene proveedores extranjeros, proveedores en tránsito, importaciones en tránsito. Ok. ¿Quieren que les aparezca alguna otra cuenta adicional además de importaciones en tránsito? De pronto algún gasto por flete o algo así. No, porque eso lo contabilizamos directamente con las facturas de la gente de aduana. Aquí solamente el DIN lo contabilizamos con el parte de entrada. Ok, entonces ya estaríamos listos. Vamos a salirnos de acá, vamos a regresar a compra, recepción de artículos, buscar la orden de compra y volver a recepcionar. Eso es para que le actualice a ustedes la interfaz lo que yo hice acá. Uh-huh. Recepción de Recepción de artículos. artículos, Movimientos por recibir, Claudio. La 81 señalamos y recepcionar. Después vamos a eliminar esto, ¿cierto? Para que no nos vaya a afectar el inventario. Sí, vamos a señalar aquí parte de entrada, importación, parte de entrada IMP. Ok. Vamos hacia abajo, el artículo, listo, aquí estaríamos listos con los valores, vamos arriba y vamos a grabar. Guardar. Ok. Y aquí se recepcionó. ¿Qué nos faltaría? Ir a los movimientos de facturas o no. Efectivamente, ir al libro de compra y registrar mi declaración de ingreso. Uh-huh. Libro de compra, movimientos por aprobar. Botón nuevo. Y aquí es donde un poco van a empezar los problemas. Si yo le coloco nuevo movimiento de compra, no se me va a asociar a la orden de compra ni a la recepción. ¿Sí? Si le coloco a partir de una orden de compra, me va a asociar a la orden de compra y a la recepción. Lo que pasa es que si hay alguna diferencia a la hora de registrar esa mercancía por las tasas de cambio, no van a poder editarlas. Ya, okay. Y por eso es que por lo general la declaración de ingreso cuando se incorpora al libro de compra no se hace asociada a la orden de compra, porque puede ser que la mercancía que yo puse en importaciones en tránsito no tenga todo el valor que va a tener cuando me haya llegado a mí mi declaración de ingreso.
porque va a Entonces estar a otra tasa de cambio. se considera como nuevo movimiento de compra. Como nuevo movimiento de compra para que les permita a ustedes registrar la Modificar los declaración de precios. ingresos correctamente, efectivamente, porque recordemos que la declaración de ingresos no es que me diga el artículo A 20 pesos, el artículo B 30 pesos, sino que me No. dice el IVA total de lo que fue el invoice. Entonces, Exactamente, claro, para cuadrar la factura de la gente de aduana con respecto a lo que pagó de IVA en tesorería. porque imagínense que cuando yo emito la orden de compra, lleva, no sé, por ejemplo, el dólar, 805 pesos de tasa de cambio. Llegó la mercancía 3 meses después. Hice la recepción de los artículos. Ya el dólar a lo mejor bajó a 780. Llegó un mes después la declaración de ingresos. El dólar subió a 860. Esa variación de tasa de cambio no la van a poder registrar si ustedes asocian automáticamente la declaración de ingreso a la recepción o la orden de compra. Entonces, por eso las declaraciones de ingresos nunca van a poder estar asociadas a la orden de compra. Ok. Lo vamos a aceptar entonces. Aquí sería aceptar. Y lo otro que tiene cuando yo desde mi libro de compra haga una declaración de ingresos es que solo me permite colocar un proveedor. Por tanto, yo toda la declaración de ingresos la voy a hacer al agente aduanero, aunque después la edite y el monto que le corresponda a la aduana de la aduana y el que le corresponda al proveedor del proveedor. No, yo lo voy a dejar no a la gente de aduana, a la tesorería, porque la gente el RUT 55 millones, que es el RUT genérico, el que se va al servicio. Ok. Ya. Aquí sería colocar el número de la declaración de ingreso, el comentario, el documento. Pero ese prefijo el prefijo ese lo tira como por defecto, sí. por defecto. Ese prefijo siempre va a decir el año y el mes y corresponde al año y mes del libro de compra en donde vamos a registrarlo. Se modifica según las fechas del libro que yo le coloque acá debajo. Por ejemplo, a pesar de que aquí arriba dice 2006, si yo cuando escriba el número de folio y llegue a la fecha pongo que esto es de abril, él va a decir 2004. Ok, depende del mes que yo lo ingrese. Correcto. Y el resto de los dígitos es el consecutivo dentro del propio mes, 1, 2, 3, 4, como fui registrando el documento. Ya, y ahí el número va el número de la declaración de ingreso en este caso. Efectivamente, que sería el folio del documento. Ok, ¿ya? Vamos a imaginar que es la 48. 45 son a veces son 20, depende. Sí, casi siempre son 40, empieza con 40-40. 40-40, sí. Ese número ahí donde dice automático, eso se deja tal cual, ¿cierto? Eso se queda tal cual. Acá en fecha de libro, la fecha que tiene la declaración de ingreso para que coincida con el libro. Si nosotros le ponemos que esa declaración de ingreso tiene fecha 28 de mayo, automáticamente pasa a fecha de libro mayo. Si tiene fecha 28 de mayo, pero ustedes lo van a registrar en su libro de junio, tienen que colocar en fecha de libro junio. Sí, pero las declaraciones de ingreso no se pueden declarar en otra fecha que no es la fecha de pago, porque tributariamente el IVA no te lo acepta si tú lo declaras. Por ejemplo, si pagas una en mayo y la declaras en junio, ese IVA yo no lo puedo declarar. Entonces, la misma fecha de pago que se coloca. Sí, siempre pongo la fecha de que se cancela, siempre le pongo esa fecha. La fecha de pago de la declaración. Pero aquí en este momento le dejo esta fecha nomás como sí, ejemplo. Porque es un ejemplo. Ya que en documento. En comentario colocamos algo y en el documento de declaración de ingreso. 914. Ese. Bien. Acá en la parte es electrónico, IVA no recuperable, lo dejo. No, ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Ya. Contado, crédito. Siempre son
un crédito. Colócale 120 días, Claudio. Ya. Después definimos bien el tema porque son 120, 150, pero eso no es lo real. Ya. Eso le iba a decir, es posible que esos 120 sean, no es lo real, porque no recuerdo ninguna declaración de ingreso que haya llegado con condición de pago de 120 días. No, lo que pasa es que en realidad ahí es cuando se le paga al proveedor extranjero. Al proveedor extranjero yo tengo crédito 150, 180, porque al final esto igual me va a generar una deuda al momento de contabilizarla. El IVA se paga al contado, pero yo al proveedor tengo crédito con el proveedor extranjero. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que colocarle la fecha de pago estimada al proveedor. Pero cuando lleguemos y tengamos que manualmente modificar el comprobante, porque en realidad no hay manera que me lo separe por RUT de tesorería y por el RUT del proveedor extranjero. Correcto. Acá fíjese que solo le va a dar la posibilidad de que usted elija a un proveedor. Ya. Ahí, Claudio, ingrésala con el RUT de tesorería, con los 55 millones. Búscalo ahí las pestañitas ploma. Ahí. 55.55. Esa que siempre ocupamos. Enter. Ahí no aparece, no está creado. Pues parece que no, sí. Parece que no. Colócale cualquier RUT de Quequila, cualquier proveedor, si es que está, pues es para hacer la prueba. Yo después creo la tesorería como proveedor. Coloca el mismo primero que señalamos de ejemplo. Ya. Vamos a seleccionar el tipo de proveedor, extranjero, nacionales. Y vamos arriba, creo que le falta al campo comentario. Y el pago parece que se lo modificó. Sí, la condición de pago la modificó también. Y comentarios, por lo general ahí yo le ponía la glosa del concepto contable que siempre lo asociamos. Sí, no sé si será esa, pero yo creo que como tenemos varias atrasadas, no tenemos concepto contable, pero eso después yo te voy a explicar cómo lo vamos a regularizar. Pero sí puede ser concepto contable o el nombre del proveedor y el número de factura o la orden de compra del proveedor cuando queramos nosotros distinguirla. Ya, aquí le pongo ese control, ¿no? Por mientras tanto. Ese control, orden de compra, tanto, por último. Después ahí tenemos que definir el concepto contable. Ya. ¿Cuál era la orden de compra que teníamos asociada para dejarlo así como? 911, ponele cualquiera porque igual después lo vamos a eliminar. 911, Claro. 18 parece. 681. 911, 681. Ya está. Ya. Avanzamos a la segunda pestaña. En detalle. Y en detalle aquí seleccionamos, donde dice seleccione tipo de compra, la existencia en tránsito, que está puesto con ese nombre, existencia en tránsito, pero es importaciones en tránsito. Y acá le colocamos el total de la declaración. En este caso va el total CIF que aparece en la factura de la agencia de aduanas, Claudio, el neto. Eso, el neto. El neto que aparece ahí, por ejemplo, cuando nosotros calculamos, no sé, cuánto era el monto, no sé. ¿Te acuerdas de la gente de aduana que aparecía valor CIF total, donde está bajito? Ese es el valor que va, el valor neto. El valor CIF, ya. Sí, es que aquí tengo una factura de sí, y claro, colócale un monto con valor CIF. Y por ejemplo, en esas facturas a veces también viene el valor CIF y viene algún otro gasto que no incluye. Lo que pasa es que me tiene que cuadrar el IVA, porque la factura viene con el valor CIF. Nosotros hay como, no sé, 3 o 4 proveedores que pagamos derecho de aduana. Entonces ahí tenemos que sumar el valor CIF más el valor de derecho y ahí, en base a eso, a ese neto me calcula el IVA. Pero acá, al parecer, no creo que tenga una pestaña donde yo le coloque el derecho de aduana en forma individual. Entonces se lo tengo que sumar al neto nomás. Pero, si quiere se le coloca acá con otra cuenta, que el derecho de aduana vaya a otra cuenta. También podría ser. Eso fue que le pregunté, si quería alguna otra cuenta además de importación en tránsito.
Cuando yo le ingresaba la DIN, yo le ponía el valor que decía valor aduanero en pesos. Ese es el valor que le ingresaba yo. Ese, el neto, que es el mismo que tú ingresas en el registro de servicio puesto interno como neto, ese valor. Ah, ya, ok. Ese es el valor que va acá entonces. Es el valor que tú tienes que considerar ahí. Claro, para que te cuadre el IVA que pagó el agente de aduana. Sí, entonces, si tienes una factura de importación, colócalo ahí para que que tú lo veas. Pues si te cuadra el IVA. Ahora obviamente no va a coincidir porque lo que está ingresado antes era con otro valor, sí. Ah, sí, no, pero por eso, olvídate de la orden, que eso va directo a inventario, pero acá nosotros tenemos que cuadrar el DIN, que es el IVA que nosotros pagamos y lo que se va al servicio puesto interno y al libro de compra. Ya, por ejemplo, un valor real de una factura de agencia de aduanas. Exacto. Vamos a avanzar a totales, a ver si coincide. A totales. Al ladito de detalle, eso, Claudia. Ahí. ¿Te da el IVA la factura de 1.440.000? No me da 1.000.000. Ah, que también está asociado con un derecho a valores. Por eso tiene un derecho de aduana, en este caso, Aileen, por eso no le cuadra. Pero eso lo puedes sumar al neto. Le comentaba que a la factura no, a la declaración de ingresos se le puede adicionar esas cuentas para que queden registradas cada uno. Por ejemplo, hay muchas empresas que me dicen el derecho de aduana lo colocamos a una cuenta de gasto tal. Sí, lo que pasa es que los derechos de aduana yo lo llevo a existencia igual porque valorizo con ese monto, no lo llevo a gasto. Ah, ya. Entonces, súmale ese ad valorem, Claudio, a los 7.583.000 y ahí te va a cuadrar el valor del IVA. Y tiene que colocarlo ahí en detalle, aquí sumarle los 7 millones más el ad valorem o derecho de aduana que tú dices, claro. Deme 2 segundos nomás y se lo sumo. Aileen, por mientras que Claudio hace el cálculo. Nosotros estamos operando desde enero con De Fontana, pero no hemos ingresado ninguna DIN desde enero a la fecha, porque como no teníamos el conocimiento de cómo hacerlo. Ahora las tenemos que ingresar. Obviamente todas las órdenes de compra emitidas a los importadores, a las empresas, a los proveedores extranjeros, ya están ingresadas como parte de entrada. ¿Hay alguna manera de ingresarla en forma manual esa DIN? Porque no podemos reversar todo lo que ya está, porque ya se ingresaron como parte de entrada normal desde el módulo de recepción de productos nomás. ¿A qué cuenta la llevarían? No, la DIN obviamente llevaríamos a mercadería en tránsito, el IVA crédito y al proveedor extranjero, pero necesito que esa DIN me aparezca en el libro de compra. No sé si como comprobante contable lo podemos hacer o ahí mismo lo podemos ingresar en forma manual. Para que le aparezca en el libro de compra es hacerla así tal cual, esta parte que estamos viendo ahora. Ah, ya, en forma manual, ya, ok. Y entonces cuando de todas maneras no hay ninguna otra manera de incluir la declaración de ingreso, porque el importador no sube declaraciones de ingreso, pero el importador... Claro, porque acá no vamos a poder considerar las órdenes de compra porque las órdenes de compra ya están recepcionadas, pero están recepcionadas con parte de entrada normal, no como parte de entrada de importación. Okay. Lo que pasa es que le va a quedar un saldo en la cuenta importaciones en tránsito. Sí, esa yo la voy ajustando mes a mes cuando haga los cierres contables. Efectivamente, no hay otra manera de hacer, porque ya están incluidas como mercadería. Exacto. Lo otro que puede ajustarlo es con la contracuenta de inventario. ¿Ya? Cuando se hizo la apertura de inventario, no sé si en qué fecha se hizo la apertura de inventario. Lo hicimos creo que fue el 6 de enero, si no me equivoco, el 6 o el 3 de enero, en esa fecha fue. No, pero no te preocupes porque contablemente yo tengo que ir igual registrando las importaciones y yo voy ajustándolas, de acuerdo a la importación real. Sí, a partir de en el momento en que empiece a ocupar lo normal, en adelante deben estarse moviendo a través de las cuentas de importación en tránsito. Pero antes de esto no... va a tener que sí o sí hacer un ajuste. Ya aquí coincidió, ahora sí coincide el valor. Sí, hay una diferencia de 7 pesos, que es lo que de repente pero por lo general siempre... Sí, da una diferencia. Si hay una diferencia de 7 pesos, también pueden utilizar la casilla que dice exento
para bajar o subir el IVA. Ah, ya, para cuadrar Ya. exacto. Sí, no, justo debajo de donde están los 8.038.000, hay una casilla de exento. Ya. Si ustedes colocan por ahí, por ejemplo, ahí 5 pesos, les va a disminuir del afecto 5 pesos. No sé dónde es que le faltan los 7 pesos, si es en el IVA, si es En en el IVA, el... en el IVA me faltan los 7 pesos, en el IVA. En el IVA le faltan los 7 pesos, es decir, que en el afecto debe ir más que ese valor. Tendrías que agregarle como 5,8 pesos, 6 pesos, Claudio, ahí. A ver, colócale. Ahí en No, ahí exento. no, no, si le coloca en el centro lo que está es disminuyendo el afecto. Le va a disminuir. Tendría que colocárselo al detalle. En el detalle tendría que poner en vez de 9.21, 9.29 o 9.30. 9, agrégale 6 pesos, Claudio. Ahí quizás te cuadre. En vez de 9.27, eso. No, me faltan 4. Bueno, 6, pero ahí, bueno. Sí, pero esa es ahí la los variante. vamos cuadrando después. Po. Sí, eso se puede ir cuadrando. Sí. Eso es porque también hay algún otro valor, además de la... No, además de ahí lo de que los pasa valores es que viene hay con otro valor. decimales. Los valores CIF vienen con decimales y cuando hace el cálculo, la conversión a moneda nacional, los tipos de cambio también vienen en decimal, entonces a veces por eso hay diferencias de peso. Pero por lo general no es más que eso, siempre son 2 pesos, 3 pesos, no varía más de eso. Y es muy, y aparte que por ejemplo acá en este caso, que aparte del IVA, los derechos, salen derechos de valor, en eso también sale en poca ocasión, así que no es tanto tampoco ese tema. Ok, bueno, entonces aquí cuando le den grabar ya queda registrado. Vamos a grabar. Ya queda registrada en el libro de compra. Ya. Vamos a compra, libro de compra. Movimiento acá. Por aprobar. Por Movimiento aprobar. por aprobar. Y ahí está la declaración de importación. Se señala, se aprueba para que se registre contablemente. Vamos a buscarla en los movimientos aprobados. Libro de compra, movimientos aprobados. Filtro del día de hoy. Bueno. Van a aparecer todo. No importa, póngale buscar, debe aparecer arribita. Debe aparecer de la primera. No le aparece. Póngale en el filtro, colóquele junio. Sí, aparece todo. En fecha del libro, colóquele junio. Y dele buscar. Igual van a aparecer bastante. Vaya a filtro y coloque la factura 4040. Aquí en número, coloque 4040 y al 4040. A ver si lo busca. Ahí está. Ahí aparece. Vamos a pinchar el clip amarillo y ese es el asiento contable. ¿Y este es el que tendríamos que modificar después? Sí, Claudio, aquí vamos a tener que poner una cuenta como proveedores nacionales y es el monto del IVA solamente. Y proveedor extranjero la diferencia y ahí le colocamos el RUT del proveedor extranjero, en este caso sistema de control, como es el ejemplo. No sé si entendiste esa parte. Sí, pero aquí mismo se puede editar. No, ahí no, tendría que editarlo en contabilidad. En contabilidad, donde están los movimientos contables, los comprobantes contables, entonces tienes que buscarlo ahí y ahí lo tomas y lo editas. Habría que crear la cuenta de la tesorería para agregárselo ahí en proveedor nacional. Sí, y ahí yo te voy a la diferencia. La diferencia, claro. En proveedores nacionales dejaría solo el valor del IVA. Y la diferencia que dé para el comprobante se va a proveedor extranjero con el RUT del proveedor que corresponda.
Ya, en este caso, por ejemplo, que tiene la parte del derecho a valor en el proveedor extranjero, iría al monto total, ¿cierto? Pues incluido con el... No, el proveedor extranjero, porque tú, por un lado, ahí en proveedores, en la línea 3, iría a proveedores nacionales por el IVA, al haber, por 1.527.396. ¿Ya? Y la cuarta línea iría a proveedor Sería. extranjero, iría a la O la diferencia, diferencia. que en realidad es el valor neto. Porque nosotros ya. le pagamos el valor neto al proveedor extranjero, no con IVA. Sí, ya. ¿Ya? Ya. Entonces, diferencia que te falta por cuadrar el comprobante. Sí, ya. Ya, Cuando tengas que ingresar la primera DIN, lo hacemos juntos. Ya, ok, sí, no hay problema, sí, Ok. me está quedando más claro. Sí. Bueno, entonces por hoy estaríamos hasta aquí, ¿sí? Sí, ya por lo menos ya sabemos que esa era la duda que teníamos, que como en el otro RP me separaban en dos el proveedor, en proveedor nacional y proveedor extranjero, entonces acá es distinto, pero por lo menos tenemos la opción de modificarlo desde comprobante. Sí, sí, Correcto. igual no sería tanto problema tampoco, si es un paso más que se habría que hacer, pero se hace rapidito igual, ¿no? Sí, Sí. no tiene que ser tanto. Ya. No sé, Ok. con eso estaríamos ok. Claudia, ¿alguna otra duda tú? Igual No, en la próxima sesión, que la tenemos el día, uy, ¿qué día es hoy? El día viernes, ¿no? El día viernes, el viernes 5 a las 2:30 de la tarde, tenemos el último encuentro que sería de compras. ¿Ya? Practiquen, vean el tema, ¿sí? Y si tienen alguna duda, lo aclaramos ahí en ese momento y avanzamos con cualquier otra duda que tengan del módulo de compras, ¿sí? Ok. Ujú. Ok. Bueno, entonces les envío luego el video y estaríamos hasta acá, ¿sí? Yailin, Sí. muchas gracias. Ya. Gracias, A gracias. ustedes Sí, que sí. estén bien. Voy a eliminar estos ejemplos que hicimos, ¿sí? Sí, por favor. Claudio, yo te voy a llamar en un ratito más, ¿ya? Para que Ya, ok. coordinemos este tema. Ok, no hay problema. Ok. Bueno, Nos hasta vemos. luego. Chao, Luego, chao. gracias.